Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente el Señor me permite dirigirme a mis hermanos y a las personas que quieren escuchar este mensaje. Que sea todo para la honra y gloria tuya. Oh Dios, yo no quiero hacer nada que vaya en contra de tu voluntad, Señor. Yo solo quiero dejar que tu palabra hable a nuestras vidas. Hable, Señor, lo que tú quieres. Y tienes que hablar a través de mí, Señor. Quiero llevarles a una lectura bíblica en la cual la palabra nos dice que Jesús resucitó y que cuando las mujeres fueron allí a buscar el cuerpo de Jesús que habían puesto en ese sepulcro, no lo encontraron, no estaba allí porque él había resucitado. Estamos en un tiempo donde el mundo está buscando a Jesucristo, está buscando de Dios, está queriendo tener una paz con Él. Pero déjenme decirles que la paz nos la da Jesucristo y que no debemos buscar a Jesús allí en un sepulcro, ni mucho menos en una cruz, porque Él resucitó. Las Escrituras lo dicen y está comprobado, y yo quiero a través de este mensaje decirles que verdaderamente Él resucitó, Él está vivo, hermanos, y los quiero animar para que ustedes también reconozcan y vean que estamos siguiendo a un Dios vivo, que es el único líder que podemos seguir porque Él murió, fue sepultado y resucitó. Y no debemos dudar de esto. Y yo quiero que si este mensaje es de bendición para algunas personas que aún no han entendido que Cristo está vivo, que todavía lo buscan o están añorando salir de sus casas para ir a buscar ese sepulcro, para ir a adorar esa cruz, para ir a ver cómo lo sacrifican. Déjeme decirle, esto pasó. Él ya no está en una cruz, Él no está allí en el sepulcro, Él no está allí, Él está en los cielos, Él está allí intercediendo por cada uno de nosotros, hermanos. Y déjeme decirles a través de este mensaje que he titulado La tumba vacía, donde vemos que las mujeres allí estaban el primer día de la semana buscando allí el cuerpo, fueron allí a llevar especies, pero vieron allí que estaba removida la piedra y que Jesucristo no estaba allí, que tal vez se habían robado el cuerpo. Y miren lo que encontraron allí según las Escrituras en Mateo 28:5, donde vemos allí que dice que mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis, no se asusten, no se amedrentéis, porque yo sé que buscáis a Jesús, como el mundo lo quiere hacer, de pronto buscar a Jesús allí en el sepulcro, no sé dónde quieran, para qué es este tiempo, pero dice que fueron a buscar a Jesús, el que fue crucificado, y el ángel les está diciendo: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos, que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho, Él va allí, Él no está ahí en la tumba. Imaginen esa sorpresa, ese temor de estas mujeres allí mirando qué pasó con Jesús, qué hicieron con el cuerpo, quién se lo llevó, por favor díganos. No queremos estar allí, queremos verle allí, queremos ungirle estas especies. Hermano, déjeme decirle, la tumba es el fin de toda persona. Pero para Jesucristo no fue el fin. Esto no es el final. Porque Él resucitó, hermanos, no está en la tumba. Por eso le está diciendo el ángel: no temáis. La tumba, en lugar de traer tristeza, debe traer alegría, gozo, porque Él resucitó, Él está vivo. Amén, hermanos.
No está en la tumba, Él no está muerto, Él está vivo, hermanos. ¿Por qué buscáis allí en esa tumba al que pusieron, al que murió y pusieron allí? Cuando Él mismo profetizó y Él mismo dijo que iba, que Él mismo dijo que resucitaría el tercer día. No sé el desconocimiento de las escrituras, pero dice que Él no está allí entre los muertos. No busquéis al que vive entre los muertos. Hermanos, Él está vivo. Juan lo dice, Juan 4:24, Él es espíritu. Él es espíritu, Dios es espíritu. Él resucitó, Jesucristo no está allí. Jesucristo bajó de la cruz, Jesucristo fue sepultado, Jesucristo fue puesto en una tumba, pero Él ahí había profetizado que al tercer día resucitaría y Él resucitó, hermanos, Él resucitó. Por eso, la misión tuya, hermano, y la mía es llevar las buenas nuevas de que Jesús ha resucitado, Jesús está vivo. Amén, hermanos. Yo quiero a través de 4 puntos en este mensaje hablarles claramente de que verdaderamente Cristo murió y no podemos dudarlo porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Él murió allí en una cruz. Él fue crucificado, fue lacerado, fue clavado en una cruz, fue traspasado su costado, pero Él murió, Él murió. Y como dice en Juan 19:39 respecto a su muerte, dice que cuando Jesús había o hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Murió. Muchos dicen que Él no murió, pero la Biblia no lo dice. Yo creo lo que dice la Biblia, yo lo creo por fe, hermanos. Si no creyera esto, yo no puedo ponerme a predicar, a llevar un mensaje mentiroso. Yo no soy un mentiroso. Yo predico lo que la palabra de Dios está diciendo, hermanos. Él murió por el pecado del mundo. Él vino, dejó su gloria, vino a esta tierra con ese propósito de morir por el pecado tuyo y el pecado mío. Un muerto no puede perdonar pecados. Perdona es un vivo. Dios está vivo y por eso Él puede perdonarte los pecados. ¿Por qué? ¿Por qué vino? ¿Por qué vino a dar su vida aquí? ¿Por qué? Porque con el pecado nosotros estamos completamente separados de la gloria de Dios, dice la palabra. Él vino a reconciliarnos con Dios. Y lo único que podía reconciliarnos con Dios era su muerte, a través de su muerte. Él murió. Pedro nos lo dice en su primera carta allí, en 2:24, nos está hablando que Él llevó, mire, Él llevó. Eso fue lo que hizo con la muerte, eso fue con lo que hizo allí con el sacrificio. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre esa cruz, hermanos, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Mire, hermanos, la obra de Cristo no fue en vano. La obra de Cristo fue perfecta. Su muerte fue necesaria porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Él no escatimó ni una gota de su sangre. Él la vertió toda, la derramó toda. ¿Por qué? Porque ama al mundo, amó al mundo. Dios ama al mundo. Y por eso nos está alertando. Cristo murió. Y déjeme decirle, hermanos, el título de este mensaje, que la tumba está vacía. ¿Por qué la tumba estaba vacía? Porque allí fue puesto su cuerpo. Cuando Él murió, lo bajaron, lo pusieron en un sepulcro, como hacen con todas las personas que mueren. Los ponen en un ataúd, los entierran. Jesús fue puesto en un ataúd, en un sepulcro. Jesús fue allí puesto. Lo dice la Biblia. El Mateo 27:62 dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes ante Pilato. ¿A qué se reunieron estos sacerdotes? A decir que el Señor que se acordaron que el Señor había dicho que iba a resucitar.
Y ni siquiera utilizan palabras buenas, sino dice, el engañador dice, el Señor, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días resucitaré. Las escrituras no fallan, hermano. El que lee la Biblia está enterado de todas estas cosas. Que al 3er día resucitaría. Mire, ellos tuvieron temor de que iba a resucitar, que no era cierto, y ellos tenían que comprobar al mundo que no era cierto que iba a resucitar. Pero ellos estaban pendientes de esa palabra, lo que nosotros ignoramos a veces. Ni siquiera tenemos en cuenta las palabras que el mismo Señor Jesús dijo. Dijo, no sea que vengan sus discípulos. Miren ese susto, ese temor que tenían los fariseos, los sacerdotes y todas estas personas, los que estaban allí juzgando a Jesucristo. No sea que vengan sus discípulos de noche y se lo roben y digan al pueblo, resucitó entre los muertos. No, tengan cuidado. Pilato, mire, ordene algo para que verdaderamente asegure ese sepulcro, esa tumba, que no vayan a cometer un error peor que el primero, sino que verdaderamente vean que Él no va a resucitar. Allí estando encerrado, asegurado, no va a resucitar. Pero déjeme decirle, Pilato le dijo, ahí tenéis una guardia, id, asegurarlo, como sabéis. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Claro, fueron con una guardia, pusieron una piedra que la podían mover decenas de personas, la aseguraron con cuerdas, con cadenas, le echaron arcilla, a ver por dónde se va, por dónde va a salir, o a ver quién se va a atrever allí a robarse el cuerpo. Miren, hermanos, ¿cómo es el mundo? Busca cualquier pretexto para negar la palabra, para negar que nuestro líder está vivo. Déjeme decirle, una religión sin un líder vivo está muerta. La única religión, si podemos llamar religión, la única doctrina, la única verdad es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y nosotros estamos convencidos de esto, y por eso el cristianismo tiene a Cristo como cabeza de la iglesia. Los líderes religiosos tomaron esas precauciones. ¿Por qué no las tomamos nosotros? Pero no la precaución de que fuera a resucitar, sino la precaución de no ignorar las escrituras, sino poner las escrituras como el primer fundamento nuestro, como esa verdad, hermanos. Ellos taparon muy bien allí el sepulcro, lo dice la Biblia. Pusieron guardias. ¿Quién se atrevía a ir a robarse el cuerpo? Pero déjeme decirle, hermana, lo único que ellos no pudieron entender es que nada podía detener a Jesús, que esa tumba no lo podía detener, que la muerte no lo iba a detener, que no iba a yacer entre los muertos, sino que iba a resucitar, y resucitó, hermanos. La tumba vacía. Ya vimos que las mujeres fueron allí a llevar especies, no encontraron nada. Ahora, ¿cuándo fueron ellas? Al 3er día. Vieron allí, llevaban especies. ¿Qué iban a buscar? El cuerpo. Aún ellas y los apóstoles y los discípulos pensaban que estaba allí. Tremendo. Pero en Lucas 24, 1, 3, mira lo que dice. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. El domingo, que es el día de acción de gracias, es el día del Señor, es el día para Él. Dice, muy de mañana vinieron al sepulcro. Las mujeres son las más llegadas, más temerosas, más fieles. Vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado,
y algunas otras mujeres con ellas. ¿Y qué pasó? Hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No lo hallaron, gloria a Dios. Resucitó. Se cumplió las escrituras. Gloria a Dios. Jesucristo vive. Jesucristo no está muerto. Jesús no está entre los muertos, hermano. No está entre los muertos. Jesús está vivo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo vive. Déjeme decirle, hermanos, no te dejes engañar. No lo busques allí entre los muertos. No lo busques allí en una cruz. Él no está ahí. Él murió. Él no es un niño, no es un bebé. Él murió ya adulto, de 33 años. Él fue sepultado. Lo pusieron en un sepulcro, una donación allí de José de Arimatea. Gloria a Dios por ese varón en esa época. Aseguraron bien. Pero déjeme decirle, Él resucitó, Él está vivo, Cristo vive. De un grito de júbilo, Cristo está vivo, mi Redentor vive, como dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Jesucristo está vivo. Ahora déjeme decirle una cosa, hermano, si Cristo no está vivo, entonces nosotros estamos muertos, porque si Cristo no resucitó, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Pero Él resucitó. Y nosotros vivimos, ¿por qué? Porque Él vive. Porque Él vive, gloria a Dios. Él reina en el corazón de los creyentes. En tu corazón. Desde el día que lo invitaste a entrar en tu corazón. El que va a buscar allí en el sepulcro a Jesús. O el que sigue buscándolo allí en una cruz. Déjeme decirle, es porque no ha recibido a Cristo. Pero el que ha recibido a Cristo, hermanos, el que ha recibido a Cristo, Él está reinando en el corazón de Él. Por eso Jesucristo es la cabeza de nuestra iglesia. Él es la cabeza. Amén, hermanos. El cristianismo tiene una cabeza, que es Cristo. El mundo tiene una cabeza, que es un hombre. Y por eso buscan entre los muertos al que vive. Hermano, busca a Cristo. Él está vivo. Él está vivo, hermanos. Gloria a Dios. La misma Biblia dice en 24 de San Lucas, capítulo 24, el 5. Me gusta este versículo porque es muy diciente. Este versículo nos dice, o nos habla esta porción bíblica, haciendo una pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Oye, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No está aquí? Él resucitó, no está en la tumba, no está entre los muertos. Entonces, ¿para qué lo busca entre los muertos? Búsquelo, adórelo en espíritu y verdad, porque el que le adora en espíritu y verdad es necesario que adore. Él está ahí contigo, Él está aquí en medio de nosotros. Él quiere ayudarte. ¿Por qué este tiempo de cuarentena? ¿Por qué este virus? Porque este tiempo era utilizado para salir de paseo, para ir a buscarlo ante los muertos, para ir a ese sepulcro, para mirarlo allí en una cruz, para hacer fechorías, para vivir en la mundanalidad.
tiempos de sola farra, de pecado, las playas llenas y hoy día todo vacío. La gente allí en sus casas, con tiempo suficiente para meditar y reflexionar y leer la Biblia y poder ver que Cristo vive, que no está en la tumba, que esa tumba está vacía, que Cristo está intercediendo por ti y por mí. Y es el único que puede interceder para que esta pandemia se acabe. Porque donde se siga extendiendo, la humanidad sigue allí en aislamiento, si quiere salvar su vida. Hermanos, en Lucas 24:5 dice, y como tuvieron temor, las mujeres allí, como tuvieron temor, cuando fueron allí a buscar el cuerpo de Cristo, a llevar las especies, dice que tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Oiga, escúcheme, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, gloria a Dios, ha resucitado. ¿Quién removió la piedra? ¿Quién lo sacó de allí? ¿Quién se lo pudo hurtar o robar, como decían los sacerdotes? Él solito salió, resucitó. El Padre lo levantó entre los muertos, así como a ti y a mí. El único que nos levantó de los muertos es Jesucristo. Pero los que están buscando a Jesús entre los muertos, déjeme decirle, son muertos. Los vivos no buscamos a Cristo entre los muertos, porque Él está vivo. Y por eso aquí les recuerda, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, oiga, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Qué les habló? ¿Qué dijo cuando estaba allí en Galilea? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. ¿Y qué? Que resucite al tercer día. Gloria a Dios, que resucite al tercer día. ¿Quién dijo eso? El mismo Jesús. No lo dijo otro. Mismo dijo, es necesario que yo padezca. Es necesario que yo padezca. Es necesario que yo muera. Pero voy a resucitar al tercer día. Gloria a Dios. ¿Por qué resucitó Jesucristo? Porque era la única forma de destruir el pecado. Sin derramamiento no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, hermano. Él tuvo que hacerlo. Dejar muchas cosas para perdonar tu pecado. Oh, gloria a Dios. Déjenme decirles, si Cristo resucitó, tú y yo vamos a resucitar. Pero si Él no resucitó, nosotros no vamos a resucitar. No quiero cortar el mensaje, quiero darle unas pruebas de esa resurrección. Por si de pronto no está creyendo en la palabra, mucho menos a mí. Pero con estos datos, con estas pruebas de su resurrección, espero que quedes convencido, convencida de que Cristo resucitó de entre los muertos, que después de su resurrección anduvo 40 días en la tierra en medio de muchas personas, mostrándose, manifestándose que estaba vivo. Y Pablo allí
En 1 Corintios, capítulo 15, nos está dando esas pruebas. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermano, hermana, lean la Biblia. Personas que me escuchan, lean la Biblia. No te dejes engañar. Y dice que apareció a Cefas. Primero apareció allí a las mujeres, apareció a Cefas, dice que después a los 12 apóstoles y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Oiga, más de 500 hermanos. Déjeme decir, hermanos, no fue una aparición a uno o dos o tres para que vieran así. No, 500 no pueden decir mentiras. Esa es una prueba indubitable. Y está haciendo aquí una aclaración Pablo, porque esta carta la escribió en el año 56. O sea, 20 años después de 20, 23 años, 25 años, Pablo escribió esta epístola. ¿Y qué? Ahí está diciendo, muchos están vivos y ya muchos murieron, de los que pueden dar fe. Pablo está asegurándonos que muchas personas vieron a Jesús después de su resurrección. Gloria a Dios. ¿Resucitó? Sí, resucitó. Sí, resucitó. Y no ascendió inmediatamente, se quedó un tiempo acá. ¿Con qué fin? De que el mundo viera la realidad y no como dijeron los fariseos, tratándole de engañador. Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. No lo dude, hermanos. Entonces Él nos aseguró de esa resurrección. Yo creo eso, hermanos. Yo lo creo, que Él resucitó y está vivo. Yo no sé usted, pero déjeme decirle una cosa. Si usted no lo cree, como dice Pablo aquí más adelante en el verso 14, en el mismo capítulo 15. Y si Cristo nos resucitó, escúcheme bien, hermanos, y si Cristo nos resucitó, pues vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. ¿Para qué predicar? O sea, todos los predicadores somos unos mentirosos, no prediquemos. Vana sería su fe, dice aquí Pablo. ¿Cree o no cree? Pero yo estoy seguro, hermano, yo estoy seguro que Él perdonó mis pecados. Yo estoy seguro. Y Él puede perdonar los tuyos también, hermanos. Porque Él sigue hablando aquí más adelante. No puedo leer todo el capítulo por tiempo, pero dice en el verso 17 del capítulo 15, dice, y si Cristo no resucitó, oiga, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, estaríamos en nuestros pecados. Pero Él perdonó mis pecados. Él perdonó mis pecados. Y puede perdonar los tuyos. Porque eso hizo en la cruz. No tomarnos en cuenta nuestros pecados. Tú necesitas buscar a un Dios vivo. No lo busquéis entre los muertos. No busquéis entre los muertos al que está vivo. La prueba grande es que allí en la tumba no estaba después del tercer día. La tumba estaba vacía. ¿Cómo salió de allí? Yo creo por lo que dice la palabra. La muerte ni sepulcro no podía detener. Él es Dios. Hermanos, Cristo está vivo.
Concluyo con esta palabra. Cristo está vivo. ¿Por qué está vivo? Porque en Mateo 28:6 dice, no está aquí. Pues ¿qué? Ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Venid y ved. Si tú no crees a través de este mensaje lo que te estoy diciendo, hermano, lo más probable vas a ir a buscarlo allí en ese sepulcro, si es cierto. O lo más probable todavía lo sigues teniendo ahí colgado en una cruz, en un madero. Pero él, debajo de esa cruz, él salió de ese sepulcro y él está vivo a la diestra de Dios Padre. Hermanos, yo creo esta verdad. Espero que la hayas creído, no por mis palabras, sino por lo que la palabra dice. Oremos. Padre, alabo tu santo nombre, Señor, y te doy gracias, porque una vez más tú me has permitido dirigirme a tu pueblo. La honra y la gloria sea para ti, bendito Dios. Yo solamente, Señor, expreso las palabras que tú pones en ellas, en mi boca, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias porque reconocemos que estás vivo. Gracias, Señor, porque tú eres el único que puedes sacarnos de esta cuarentena. Gracias, Señor, porque tú permitiste esto por alguna razón importante. Hay propósitos buenos en esto, Señor. Tal vez tú querías ver el mundo verdaderamente aislado del bullicio, de la perdición, del placer, del pecado. Y quería que estuvieran allí, meditando y reflexionando y mirando que sí hay un Dios y que ese Dios está vivo, que Jesucristo está vivo y que tú y yo estamos vivos porque Él está vivo. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén.